Buenos días, chicos. Nada más me pueden confirmar si me escuchan. Sí, se escucha. ¿Listos? Ahí está. Bueno, chicos, pues bienvenidos a la licenciatura en nutrición en general. La verdad es que es una carrera muy, muy noble. Desgraciadamente, creo que muchas veces no se le ha dado la seriedad a la nutrición que debería, sobre todo porque a través de la prevención es como trabajamos. Recordemos, bueno, no recordemos, apenas lo vamos a platicar. En general, la alimentación se considera muy importante porque es algo propio del estilo de vida que hacemos todos los días a través de toda la vida. Entonces, indudablemente va a traer efectos en el organismo, ¿no? Efectos en el estado de nutrición. Entonces, pues desgraciadamente el mexicano dentro de la cultura que tenemos es que somos muy malos previniendo, ¿no? Por estas razones que de pronto ahí tenemos las estadísticas en epidemiología que tenemos y pues bueno, no queda más que trabajar. Ahora, en términos globales, chicos, bases de la nutrición es como un pequeño, darles un pequeño checklist de lo que pueden llegar a platicar ahí en la carrera. Es como familiarizarnos con la terminología de algunas cosas, empezar a tener sentadas las bases de algunos conceptos, algunas teorías, y pues es como una visión general, ¿no? Aquí ustedes van a adquirir una visión general de lo que es la carrera. Antes de comenzar, nada más, dos personas, quien gusten, no quiero hacer dedocracia, que gusten platicar la razón por la cual escogieron esta carrera. Hola, me llamo César Alejandro. Yo les Hola, escogí, hola, buenas. Yo escogí esta carrera porque ahora sí que soy entrenador de pesas en un gimnasio. Entonces, yo creo que la nutrición con el ejercicio se va de la mano. Y es por eso que estoy aquí en la carrera de nutrición, obviamente para saber un poquito más y enfocarme a nutrición deportiva. Ok, muchas gracias, César. Qué padre. ¿Alguien más? Ok, bueno, entonces vamos a platicar un poquito de cómo vamos a estar trabajando, chicos. Estoy consciente de que la razón por la cual escogieron una carrera en línea es porque de pronto todos estamos trabajando entre semana. Hay quienes de pronto se conectan como ya. Entonces, los criterios de evaluación, chicos, van a ser sencillos. Créanme que pues estoy abierta a mantener un diálogo con ustedes siempre. Ténganme la confianza de que cualquier problema que presenten me lo pueden comentar y trataré de auxiliarles en medida de lo posible. Entonces, los criterios de evaluación son sencillos: 50% examen, 50% tareas. Mientras eviten, o bueno, mientras manden todo lo necesario, no vamos a tener ningún problema con la evaluación, o sea, no les va a afectar. Si ya se quieren esperar hasta el 16 de diciembre para mandar todas las tareas, ahí sí lo siento muchísimo, de verdad, no se los estaría admitiendo, ¿no? Si por alguna razón, o sea, normalmente vamos a tratar de que, ay, permítanme tantito. Sí, por favor. Ay, perdón. Si por alguna razón vamos a fijar plazos para entregar de tarea, ya los estaré indicando. Si por alguna razón no lo pueden entregar en el plazo correspondiente, no hay ningún problema, trátenlo de mandarlo lo más pronto posible. La intención es que quede un poquito como automatizado todo para que ustedes sean quienes gestionen su proceso de aprendizaje. La función mía, pues, es facilitarles todo el material, ¿no? Y el contenido también, como discutir algunas cosas, lo que ustedes empiezan como a hablar el idioma de la nutrición. Pues bueno, entonces hasta aquí, pues recapitulando, no hay problema. Si por alguna razón no se pueden conectar porque están trabajando, etcétera, pues veremos.
Otra cosa, ustedes no me habían conocido, pero yo normalmente grabo las clases y les comparto el vínculo de acceso a un playlist que vamos a tener de YouTube, porque de repente como que tenemos ahí problemas con Teams, es un poquito quisquilloso, entonces para que no haya problemas se puedan poner al corriente, ¿de acuerdo? Entonces cualquier inquietud me lo pueden comentar sin problema. Igual, puntualidad o ese tipo de aspectos. Yo soy la número uno que tiene problemas con problemas de conexión, de verdad. Entonces, no se preocupen si son 11:05, apenas se conectan. De repente también yo les voy a decir, permítanme, es que estoy peleándome con la lab. Entonces, ese tipo de temitas no se preocupen. Aquí la cosa es que sean completamente autodidactas, ¿no? Entonces, pues nada más a manera de introducción en sí ya a lo que es bases de la nutrición. Ay, a ver, nada. Permítanme. Bueno, aquí tenía un cronómetro, pero vamos a tomarnos un tiempito nada más. Les hago la siguiente pregunta. ¿Creen ustedes que existe alguna ciencia que se encargue de lo que es el estudio de los alimentos y cuál sería? Piénsenlo unos 3 segunditos, bueno, no 3 segundos, unos segunditos, y quiero saber qué opinan. ¿Ya tienen algo en mente o todavía no? Bueno, pues resulta que aquí les hago esta pregunta para que demos el énfasis a algunos conceptos y podamos organizar cada cosa en su lugar. ¿A qué me refiero entonces? Van a encontrar de repente ahí la palabra bromatología, también a lo largo de la carrera van a encontrar el término alimentación y nutrición, todo el tiempo. Pero qué es qué y qué hace cada cosa y para qué sirve cada cosa. Entonces, en términos generales, la bromatología es una ciencia que se aplica y es de tipo multidisciplinar, de hecho, que se ocupa del estudio de los alimentos desde todos los puntos de vista posibles, ¿sale? ¿Cuál es la composición de los alimentos? ¿Cuál es su estructura? ¿Cuál es la función que posee? ¿Cuál es su valor nutritivo? ¿Qué características higiénico-sanitarias posee? ¿Cuáles son los métodos de fabricación a lo mejor por los que pasa? ¿Cuáles los componentes que nos pueden indicar la calidad o nos pueden indicar que sufrió algún tipo de alteración? ¿Qué factores nos permiten que se conserve de la mejor manera? ¿Qué tipo de análisis le podemos realizar? Incluso cuál es la legislación por la cual pasa, ¿no? Porque recordemos que tenemos normas oficiales, de hecho, que tienen la finalidad de garantizar que el alimento cumpla con una serie de requisitos, ¿no? Entonces, dentro de lo que es la bromatología, pues incluye la producción, la manipulación de las materias primas que componen el alimento, todos los procesos tecnológicos de elaboración del alimento, qué métodos de conservación se utilizaron, la distribución, la comercialización, ¿no? Tanto desde la materia prima hasta el producto final, las técnicas culinarias empleadas, los diferentes métodos o modos de consumo. Y la bromatología es entonces la ciencia de los alimentos que estudia todo lo relacionado con el alimento antes de que entre al organismo, ¿sale? Entonces es de la boquita hacia afuera. ¿Por qué? Porque una vez que el alimento entra al organismo, la ciencia que se ocupa de su estudio es la nutrición, que de hecho recordemos, o bueno, familiaricémonos
hay que familiarizarnos con que la nutrición es en sí, pues una ciencia que se regula gracias al proceso de la alimentación. Entonces, la bromatología se relaciona con muchísimas otras disciplinas, por ejemplo, la tecnología alimentaria, higiene y toxicología, el análisis y control sanitario, la legislación, la antropología de la alimentación, psicología, con un montón de disciplinas. Pero pues reitero, es hasta antes de que nosotros hagamos un consumo del alimento. Ahora sí, la nutrición, ¿qué es esta cuestión o qué es este término de nutrición? La nutrición es todo ese conjunto de procesos que se realiza dentro del organismo para poder incorporar los nutrimentos con el objeto de mantener las funciones homeostáticas, ¿no? Y pues mantener la integridad de la materia viva y de las funciones. Todos los seres vivos pasamos por procesos, tenemos, ¿no? Una serie de procesos relativos a la nutrición. Ahora, en cuanto a... Ay, permítanme tantito. Pues es que no sé si le va a acomodar. En cuanto a lo que es la nutrición, cabe destacar que es un proceso completamente involuntario, es continuo y que no es algo educable, no es como que yo le diga al cuerpo, oye cuerpo, ¿sabes qué? No vas a digerir los hidratos de carbono porque leí que son malos, ¿no? Ah, ¿sabes qué, cuerpo? No vas a digerir, no vas a metabolizar las grasas saturadas porque escuché que son malas. Ese tipo de cuestiones, pues realmente no, nunca aplica con la nutrición. Ahora sí, la alimentación es variable, sabemos que es un proceso que es muy variable y que depende de diversos factores, pero la nutrición es más o menos general para el conjunto de los individuos. Y la nutrición tiene dos objetivos: estudiar las necesidades del aporte de los nutrimentos en el cuerpo humano y otra cosa, pues poder fijar recomendaciones dietarias de los mismos. Y entendemos por necesidad o requerimiento la cantidad de nutrimentos que precisa un determinado organismo para mantener sus funciones de forma correcta. Entonces, las recomendaciones de los nutrimentos son valores que son un poquito mayor a lo real. ¿Por qué? Porque tienen un carácter global. Ya lo veremos como a detalle. ¿Y a qué me refiero con esto? Ustedes lo han visto hasta este punto. De hecho, me voy a basar de un alimento procesado que tiene una etiqueta nutrimental. ¿Qué vemos? De repente nos dice, este alimento cubre con el tanto por ciento con base a la IDR, ¿no? Ingesta diaria recomendada. Pues la nutrición justamente es saber de repente cuánto necesitamos todos nosotros y que de hecho ahí pues hay métodos, ¿no? Hay toda una metodología para poderlo fijar, pero hay ciertos aspectos que consideraremos. Entonces, recapitulando, bromatología es referente a los alimentos, es de la boquita hacia afuera, la nutrición de la boquita hacia adentro, y la alimentación es un aspecto que finalmente también es una serie de procesos. De hecho, aquí, pues, por ejemplo, eh, nos ayuda la alimentación a cubrir las necesidades nutricionales que tenemos nosotros. Nosotros tenemos necesidades energéticas, es decir, obtener la energía necesaria para poder vivir, necesidades estructurales o plásticas, pues para que se mantenga, ¿no? El esqueleto óseo, la masa muscular, la estructura celular, etcétera. Necesidades reguladoras para tener un correcto funcionamiento y necesidades hídricas, porque sabemos que el agua tiene una importancia en la nutrición y pues finalmente el agua por sí misma constituye una necesidad del organismo porque es un componente mayoritario de nosotros. Entonces, pues, ¿cómo nos nutrimos? Gracias al proceso de la alimentación. Y la alimentación en sí es el conjunto de actividades y de procesos a través de los cuales tomamos los alimentos necesarios para el mantenimiento de la vida y la salud. Entonces, ahí incluye los procesos relacionados con la elección, combinación de alimentos para establecer nuestra dieta. Y la alimentación, de hecho, es un proceso voluntario, es educable, pero los efectos de la educación sobre la alimentación, pues se pueden apreciar a un largo plazo. De hecho, la elección de los alimentos se condiciona por diferentes factores que resultan importantes para el consumidor. Y pues ahí todos
tenemos criterios diferentes, ¿no? Por ejemplo, no sé, se me ocurre, Fanny a lo mejor considera el valor nutritivo de los alimentos que elige. Yo a lo mejor me puedo basar en el coste de los alimentos, decir, ay, es que este grupo en preciso está muy caro, mejor opto por esto. A lo mejor Fer considere pues lo que se le hizo apetitoso, ¿no? Ah, yo siempre compro estas manzanas porque me encanta el sabor, ¿no? También pues puede ser que, no sé, César resulta ahorita por lo que nos platicaba que tiene pues ciertas demandas, pues porque persigue un objetivo, ¿no? Entonces, pues diferentes criterios son los que nos llevan a elegir ciertos alimentos, entonces estos criterios no pueden aplicar al 100% de todos nosotros. Igual, el orden de prioridades es muy diferente para todos nosotros. Puedo tener aquí a lo mejor una mujer embarazada, o una que esté lactando, o a lo mejor alguien que tiene una patología digestiva. Es muy variable. La mayoría de los consumidores también tienen un componente sociocultural a la hora de elegir los alimentos. No sé, mexicanos al final de cuentas la mayoría somos católicos, pero supongamos que aquí hay alguien musulmán que no consume cierto tipo de alimentos, a lo mejor alguien es de un lugar del norte de México que no tenga ciertos grupos de alimentos tan accesibles, o sea, incluso de otro país, ¿no? Que no tenga como ciertas preferencias alimentarias. Entonces, ahí hay variedad. Entonces, si ponemos cada cosa en su lugar, ahorita ustedes ya logran diferenciar de una forma más crítica, decir, ah, bueno, existe una bromatología, que es una ciencia relacionada al análisis de los alimentos desde múltiples perspectivas. La nutrición ya sé, o bueno, ya saben ustedes el día de hoy que es una ciencia que se encarga de hablar de todos los procesos relacionados al metabolismo de diferentes nutrimentos y el cómo se utilizan para lograr mantener la homeostasis del funcionamiento de cada individuo, de cada ser vivo. Y la alimentación hoy saben que es englobar los procesos relacionados desde la selección hasta que ustedes vayan a consumir sus alimentos y que aquí pues finalmente los factores que están involucrados son muy, muy personales, ¿no? Y que pueden aplicar todos o algunos, ¿no? Es muy variable. Ahora, ¿por qué sí estudiar? O sea, ¿por qué es tan bonita la nutrición? ¿Por qué es importante también que se apasionen con el tema de los alimentos? Porque actualmente la importancia de la nutrición y de la bromatología realmente es enorme y de hecho en un futuro todavía será mayor por diferentes razones. Por ejemplo, ¿cómo han sido los hábitos de consumo? Antes la mayoría de los alimentos se consumían directamente o bien la manipulación, la elaboración era pues la mínima, ¿no? Por así decirlo, o la convencional, la casera. Pues actualmente los alimentos tardan más en consumirse, entonces requiere una tecnología alimentaria realmente. Y esta tecnología alimentaria básicamente debe de asegurar la inocuidad de los alimentos por un periodo largo, ¿no? También cómo somos como consumidores hoy por hoy, pues somos ya bien piquis, ¿no? ¿Qué consideramos las características organolépticas de los alimentos? También si nos favorece o no. O sea, ya entran muchos juicios de valor en lo que es el proceso de la alimentación, que al final de cuentas, reitero, es variable en cada uno de nosotros, pero esto es una justificación del por qué sí estudiar. Ahora, también tenemos nuevas gamas de alimentos, ¿no? De hecho, constantemente se trabaja en el desarrollo de nuevos alimentos, ya sea por la demanda por parte del consumidor o bien por la alta competencia. De hecho, ahorita ese es el tema, ¿no? Una alta competencia existente entre las diferentes ramas de la industria alimentaria. Y de hecho es necesario que antes, durante y después de este desarrollo de nuevos alimentos, pues exista un conocimiento y estudio de todo el proceso, así como de los diferentes componentes. Eh,
Pues aquí de hecho les adelanto, ¿no? Un spoiler. Ustedes como futuros licenciados en nutrición deben de ser muy críticos y muy cuidadosos porque saben que la industria alimentaria finalmente lo que busca es venderle a nuestro cerebro y va a buscar la manera de engancharnos y que lo que digan lo compremos, ¿no? Entonces, ¿qué tiene que conocer el licenciado en nutrición? Las características de los alimentos y el proceso de la nutrición al final de cuentas, sí o sí, para poder decir, esto sí tiene una base teórica sustentable y esto no. Por ejemplo, algo tan sencillo como la siguiente situación. En los últimos años, yo creo que aquí la mayoría nos tocó esta transición de antes ver que los alimentos con gluten ni siquiera se mencionaban. De unos años para acá empezaba a decir sin gluten, sin gluten. Y es que es tan diferente hablar de una enfermedad celíaca, que realmente es hablar de una enfermedad grave. ¿Por qué? Porque tiene una respuesta inmunológica, hay cambios histológicos en el tejido tubo digestivo, en las vellosidades. Hablar a una intolerancia al gluten, que ahí a lo mejor se pueden ir haciendo adecuaciones dietarias. Pero bueno, esto, en el desconocimiento de la mayoría de las personas, pues la industria alimentaria lo aprovecha y dice, ah, mira, tengo este alimento sin gluten. Y aquí es el ser crítico. ¿Realmente necesitas ese alimento sin gluten por una situación clínica? ¿O solamente nos están buscando atraer, ¿no? También leches de vaca contra leches vegetales, y así nos podemos llevar, yo creo que toda la mañana hablando de productos light contra este tipo de productos. O sea, finalmente de base ustedes lo tienen que conocer para poder decir, ¿sirve o no sirve? Básicamente, ¿no? Entonces, hay otras razones, por ejemplo, como la preocupación por la inocuidad alimentaria. De hecho, pues la inocuidad es el que un alimento no te genere un daño en la salud. Y pues desde toda la vida hemos tenido ahí pleito casado con microorganismos, ahora pues con agentes xenobióticos que pueden resultar en un daño, ¿no?, grave a la salud. También la relación dieta-salud, pues finalmente gracias a diferentes estudios clínicos, experimentales, toda la evidencia epidemiológica, pues nos ha permitido estudiar a detalle todos los procesos de la alteración, ¿no? Para conocer cuándo y cómo se producen, así como cómo evitarlos. También otra razón por la cual sí estudiar, pues es por esta evidente relación dieta-salud, como les mencionaba, el desarrollo de alimentos funcionales en esta cuestión de la relación dieta-salud. Si ya sabemos que la dieta es un factor que nos expone, pues tratar de que los alimentos tengan y cumplan con una función importante. También, pues, por ejemplo, la contaminación entraría en esta razón, ¿no? ¿Cómo puede llegar un agente xenobiótico a través de la vía oral por un alimento y generar una disrupción, por ejemplo, endocrina, ¿no? Y también algo que nos importa es el control y los componentes, perdón, de los componentes de los alimentos, incluso el control de fraudes. Y pues me causa un poco de gracia, ahorita les digo por qué, porque como ya sabemos que hay hasta clones de alimentos, ¿no? ¿Por qué? Porque tenemos que detectar posibles fraudes alimentarios, sobre todo porque pues van a suponer un riesgo para la salud. Entonces, por todas estas razones, la bromatología y la nutrición eh, tiene tanta relevancia, ¿no? Son ciencias de máximo interés y que tienen por delante un infinito campo de desarrollo. O sea, créanme, chicos, trabajo habrá y muchísimo, ¿no? La nutrición, pues no solo se queda en esta parte clínica, ya lo irán conociendo a lo largo de toda la carrera, hay muchas áreas de aplicación, entonces, pues es una carrera muy noble. Ahora, en cuanto a alimento, pues para sorpresa de todos nosotros, hay tantas clasificaciones y es importante conocer este tipo de tecnicismos. Por ejemplo, de forma genérica, todos nosotros entendemos por alimento cualquier sustancia que pues directamente o bien con alguna modificación se asimile por el organismo y se use para el mantenimiento de las funciones vitales, ¿no? Entonces, con base al Código Alimentario Europeo, eh,
los alimentos, en esencia, ¿no? La definición es que los alimentos son todas las sustancias y productos de cualquier naturaleza, ya sea sólido o líquido, ya sea natural o que fue transformado, que por sus características, por sus aplicaciones, componentes, preparación y estado de conservación, son susceptibles de ser usados para la nutrición normal humana, ¿no? O como componentes, ¿no? Igual como productos dietéticos o para casos especiales de la alimentación humana. Por ejemplo, pensemos en el soporte nutricional, ¿no? Una nutrición enteral o parenteral. Entonces, el alimento puede ser una materia que se consume directamente, una fruta sin ningún problema, o una materia prima que pasa por todo un proceso de elaboración para tener un producto alimenticio. Y los alimentos o productos alimenticios pueden contener especias, condimentos, sustancias enriquecedoras, vitaminas, aminoácidos, sales, minerales, etcétera. Entonces, de hecho, aquí me gustaría hacer un pequeño paréntesis porque eh, siendo un poquito críticos también con la industria alimentaria que tenemos el día de hoy, nosotros es muy habitual que empecemos a observar de que contiene antioxidantes, contiene vitamina E, enriquecido con vitamina. Pues esto se hace realmente porque hay toda una normativa que lo regula. Por ejemplo, la leche normalmente en el proceso de la ultrapasteurización pierde las vitaminas y por eso se tienen que añadir. Pero también, por ejemplo, muchas veces los antioxidantes y las vitaminas ayudan a prolongar la vida de anaquel del alimento. Entonces, no es que la industria sea súper generosa y diga, ay, mis consumidores son los número uno. No, realmente porque en términos económicos es lo que está conveniendo, ¿no? Y también entra en esta cuestión que les mencionaba, las tendencias alimentarias que cada vez se van dando. Entonces, aquí esto nos lleva a, voy a hacer una pequeña mención aquí también, lo vamos a ver con lujo de detalle ahorita adelante, el código alimentario o códex alimentarios es una regulación, ¿no? Es un marco legal, de hecho, que contiene las normas básicas relativa a los alimentos. Y el código alimentario tiene como finalidad definir el concepto de lo que es un alimento, establecer las condiciones mínimas de los alimentos como sus características básicas, los procedimientos de elaboración, distribución, conservación. Hay reglamentaciones de tipo técnico, ¿no? Que regulan el desarrollo y las condiciones de los alimentos. Aquí siendo muy conservadores, si hablamos de las leches, por ejemplo, leche es algo que sale de la glándula mamaria de un mamífero. Entonces no podemos decir leche vegetal porque realmente sería como lechada o recibe otro nombre. Entonces todo ese tipo de tecnicismos y cosas reguladoras entran en esta parte y además cada país tiene su reglamentación donde ya se abarcan algunos aspectos, ¿no? Como con lujo de detalle. Pero ahorita lo platicaremos como ya más crítico, ¿no? ¿Qué más engloba este códex alimentario? Ahora, existen diferentes tipos de alimentos, de hecho, se van a sorprender de cómo va a cambiar un poquito su mira en lo que es la alimentación porque podemos distinguir varios tipos especiales de alimentos. Por ejemplo, un alimento formulado que se obtiene por la mezcla de los ingredientes y surgen por una demanda específica del consumidor. Entonces, dentro de los alimentos formulados tenemos diferentes tipos. Por ejemplo, los alimentos que son reestructurados, que se trituran con ingredientes apropiados para conseguir una estructura agradable de características gustativas similares a alimentos que ya existen. Por ejemplo, las hamburguesas de soya o las hamburguesas vegetales que tratan de similares a las hamburguesas de carne, ¿no? También tenemos los alimentos enriquecidos que, pues, como el nombre lo está orientando, adicionan o aumentan determinados componentes, por ejemplo, aquellos que tienen vitaminas y minerales, y que ya sea porque en el proceso se perdieron, ya sea que surgen de una política alimentaria, por ejemplo, enriquecimiento con vitamina A,
que surge de una política alimentaria, o bien porque también ayuda a preservar la vida de anaquel. Existen los alimentos funcionales, ahorita afortunadamente ya suenan más, que son también conocidos como los famosos alimentos nutracéuticos y que cumplen una función específica relacionada con la salud del consumidor. Y de hecho deben de ser derivados de ingredientes naturales, deben de consumirse como parte de la dieta y no como un suplemento, y deben de tener algún impacto positivo sobre la salud del individuo. Entonces, aquí podemos indicar un montón de alimentos habituales. Por ejemplo, pues bueno, es que la matriz de un alimento es muy rica, ¿no? Tan solo seamos críticos. El grupo de frutas y verduras contiene fibra, ¿no? Contienen vitaminas y minerales, contienen agua. Además, el color, los pigmentos, todos los fitoquímicos, que a su vez traen un montón de beneficios. O sea, hasta los frijoles finalmente pueden entrar en este campo de alimentos nutracéuticos. O puede ser el puro, ya yo puedo agarrar un nutracéutico, o sea, aislarlo, el famoso omega 3, hablar de un compuesto nutracéutico, porque tiene esta finalidad, ¿no? Sigue este fin en sí. Entonces, aquí es como donde nosotros ahorita, o dentro de la industria alimentaria y también un poco la industria de la nutrición, fitness, no sé cómo llamarle, pues se ha estado apoyando, ¿no? Y ha habido un extenso desarrollo, ha traído beneficios principalmente, ¿no? También tenemos, por ejemplo, lo que son los alimentos de bajo contenido en algún componente o propiedad, por ejemplo, los que son bajos en calorías, bebidas sin alcohol, pan sin sal, los huevos bajos en colesterol, o sea, toda esta situación que existe, ¿no? Ahí que pues dependerá, ¿no? Ahora, aparte de estos alimentos que son formulados, vimos sus subtipos, tenemos los alimentos light o los alimentos ligeros, pero ahora sí lo van a saber con lujo de detalle. Pues, ¿a qué nos referimos por un alimento light? O sea, hay una serie de recomendaciones de lo que debe de cumplir para poder ostentar ese sello. O sea, debe de tener un producto de referencia en el mercado, número uno. Número dos, debe tener una reducción de como un 30% aproximadamente del valor energético respecto a su producto de referencia. Número 3, debe de hacer tangible que es un alimento ligero, y también el porcentaje de reducción, ¿no? O sea, en el etiquetado debe de estar visible. También el etiquetado debe de constar del contenido calórico porcentual del producto ligero versus el de referencia. Y debe de estar lo más claro. ¿Por qué? Para que no exista no se dé un error en la interpretación por parte del consumidor, principalmente. Y no puede haber indicación que se atribuya al alimento una utilidad en dietas de adelgazamiento. Ojo ahí. Y si son platos preparados, por ejemplo, deben de aportar menos de 300 calorías por ración y deben de llevar obligatoriamente un etiquetado nutricional. Entonces, ahí sí o sí tiene que cumplir con estas características para que diga, bueno, esto es algo light, ¿no? Entonces, para la próxima vez que vayan al súper, pónganse nada más como a curiosear con esta cuestión de comparar un producto contra el otro, ¿no? Lo más fácil son las gelatinas, no van a perder como tanto tiempo. Otro tipo de productos que tenemos normalmente son los alimentos o productos dietéticos o de régimen, que se pueden denominar preferentemente como productos para una alimentación especial o particular, que son elaborados según fórmulas autorizadas, adecuados para satisfacer las necesidades nutricionales de algún individuo, ¿no? Y deben de tener una composición científicamente sustentada y razonable, además de autorizada, deben de tener un valor nutricio adecuado, deben de estar debidamente designados con base a la dieta especial, o bien ser complementarios, ¿no? Sobre todo cuando hablamos de alguna patología específica.
También tenemos los alimentos reequilibrados, que son aquellos que se les modifica algo, ¿no? Al final de cuentas, para el fin que persiguen, ¿no? Y aquí, de hecho, tenemos diferentes métodos. Por ejemplo, yo le puedo hacer reducción de algún nutrimento, le puedo enriquecer algún nutrimento, puedo sustituir un componente por otro. Puedo tener alimentos de fórmula libre, que estos es preparar alimentos nuevos a partir de ingredientes que se mezclan en proporciones equilibradas, principalmente. Ahora, no todo es procesado, tenemos los alimentos y productos biológicos, que es un concepto sinónimo de producto no tratado, pues una manzana, así de simple, ¿no? Son alimentos que no reciben absolutamente ningún tipo de tratamiento durante su producción. Y de hecho, el término de biológico pues hace alusión a la ausencia de pesticidas o este tipo de cuestiones. El alimento natural, como les decía, la manzana no lleva ningún aditivo, no lleva absolutamente nada. También podemos hablar de los alimentos en el término de impropio, adulterado, falsificado. O sea, impropio es decir, un alimento que no está comprendido en los hábitos alimentarios del consumidor o si no tiene un grado de maduración o elaboración adecuado, y también es aquel que se ha elaborado por un procedimiento no autorizado. Entonces, en este término entran un montonal de alimentos, ¿no? También podemos hablar de alimentos adulterados que se ha adicionado o sustraído alguna sustancia para variar la composición y sobre todo tiene fines fraudulentos, ¿no? Los alimentos falsificados que no corresponde realmente con la composición declarada, o bien quiere simular a otro induciendo un error por parte del consumidor. También podemos hablar de alimento alterado, que es aquel que ha sufrido alguna variación en el proceso, la conservación, cambió la calidad nutricional del alimento, su valor comercial, etcétera. Ojo, aquí en un alimento alterado, en algunos casos puede ser perfectamente consumible e inocuo, sin embargo, alguna característica cambió y ya no lo hace tan deseable, tan apetecible. Por ejemplo, un cambio en el color. Fíjense, cómo la percepción del color es tan importante en la percepción incluso del sabor. Sobre todo en los alimentos que están procesados, pues puede considerarse un alimento alterado si a lo mejor en la formulación de X marca de galletas conocida se empleó el colorante equivocado y trae este tipo de consecuencias, ¿no? Es un alimento perfectamente consumible e inocuo, sin embargo, hubo una variación en su composición. También podemos hablar de un alimento contaminado, que es aquel que tiene gérmenes patógenos, sustancias químicas, radiactivas, parásitos, etcétera. Entonces, puede o no provocar alguna alteración, eso es lo cierto. Muy diferente hablar de un alimento nocivo que, pues, si se consume puede traer daños, ¿no? Sobre todo nos preocupa en sectores vulnerables de la población. Bebés, mujeres en embarazo, lactancia, adulto mayor, niños, son los que nos preocupan, algunos que viven con alguna patología específica, personas que viven con diabetes, con hipertensión, dilipidemias, entre otros. También tenemos los coadyuvantes tecnológicos, que son sustancias que se adicionan al alimento para su elaboración, pero una vez que cumplieron el fin, pues ya, se les retira, ¿no? Entonces, pueden darse cuenta que no es hablar nada más de los alimentos, o sea, hoy ya si se ponen de piquis, ¿no? De ser más quisquillosos, observan que entonces tenemos diferentes términos y dependiendo el área donde ustedes se vayan a desempeñar profesionalmente, de pronto pueden estar inmersos usando estos términos. Puede que no, pero es importante que los conozcan. Ahora, en cuanto a los componentes de los alimentos, igual los podemos clasificar de diferente manera. Por ejemplo, podemos hablar de los componentes nutritivos y no nutritivos. Por ejemplo, los componentes nutritivos sabemos que son los hidratos de carbono, glucosa, sacarosa, almidones, dextrinas, entre otros. Las proteínas, diferentes aminoácidos, ¿no? Principalmente los lípidos, aceites y grasas, ya sean de origen animal o vegetal.
el agua, las vitaminas, tanto las hidro como las liposolubles, los minerales de diferente tipo. Y estos finalmente tienen una función en el organismo, funciones energéticas, funciones plásticas, funciones reguladoras principalmente. Ahora, tenemos componentes no nutritivos que tanto pueden ser propios y no del alimento. En cuanto a los que son propios del alimento, podemos hablar de aquellos que son responsables de las cualidades sensoriales, por ejemplo, el color, el aroma, el sabor, ¿no? El olor. Pero también podemos hablar de algunos antinutrientes, por ejemplo, en el caso de la soya, el inhibidor de tripsina, que normalmente con la cocción se elimina y pues nos permite consumir la soya de una forma más segura. Otra forma, la avidina, que normalmente está presente en la clara del huevo y que en algunos casos impide la asimilación de la biotina. Tenemos muchísimos antinutrientes propios de los alimentos. También tenemos algunos tóxicos de forma natural, como la solanina en la papa, la chaconina en lo que es la cebolla. De hecho, ahí el tip es nunca compren la cebolla o la papa que está medio verde, porque rica en solanina y en chaconina, les puede traer ahí una buena molestia gástrica. También tenemos aquellos componentes ajenos al alimento, por ejemplo, aquellos que se adicionaron de forma voluntaria, aditivos alimentarios porque persiguen un fin, o bien algunos contaminantes que están presentes de forma involuntaria, ¿no? Entonces aquí tenemos contaminantes bióticos, es decir, contaminantes de microorganismos, y los abióticos, residuos industriales, contaminantes ambientales, varios. La verdad es que varía muchísimo. Ahora, dentro de los nutrimentos o nutrientes, ojo aquí, siendo un poquito técnicos, es una cosa absurda, pero de verdad es importante destacarlo, les puede pasar en sí el término correcto es nutrimento, porque se dice que nutriente es como una mala adaptación del inglés. Entonces, pues miren, no nos vamos a pelear, simplemente sépanlo, nutrimento o nutriente a veces se usa de forma indiscriminada. El correcto es nutriente, pero bueno, nutrimento, perdón, pero bueno, no se va a acabar el mundo ni van a colapsar, ni van a ser ni más ni peores nutriólogos si dicen nutriente, o sea, no pasa nada, solo sepan. Es como hablar del término de calorías con C, con K, con mayúscula, o sea, son esos tecnicismos un poco absurdos de verdad, pero ustedes como nutriólogos familiarícense, porque es algo, una cosa tan chiquita que es su diferenciador, ¿no? De cualquier otra persona que se dedica a la parte de la nutrición. Entonces, volviendo a perdón el pequeño comercial, pero volviendo a esta cuestión de los nutrientes o nutrimentos, según el Código Alimentario, los nutrimentos son sustancias que forman parte de los alimentos y que son absorbibles por el tracto digestivo y resultan útiles para el metabolismo orgánico. Digo, ahí no hay mayor tema. Entonces podemos agruparlos como macronutrimentos y micronutrimentos. Macros porque normalmente se requieren en cantidades elevadas, ¿no? Normalmente se expresan en gramos. El requerimiento de proteínas al día, de carbohidratos, de lípidos, ¿no? Mientras que los micro muchas veces se expresan en términos desde picogramos, microgramos, o sea, unas cositas chiquitititas, ¿no? Y aquí pues sabemos que entran principalmente las vitaminas y las sustancias minerales. Sin embargo, pues bueno, son importantes. ¿Por qué? Porque ayudan a mantener la homeostasis del organismo. Hay que tener en cuenta que los alimentos en sí son mezclas complejas de los nutrimentos. Entonces, el valor nutritivo de cada alimento depende de varios factores como su composición, cuántos nutrimentos tiene, qué tan biodisponibles son, de hecho, y qué es esto de biodisponibilidad, es decir, la capacidad del organismo para utilizar dichos nutrimentos. También la biodisponibilidad depende de factores fisiológicos del organismo, por ejemplo, la cantidad relativa de nutrimentos,
qué tanto almacena ahí en el organismo, el grado de conservación, entre otros. Entonces, aquí les hago un pequeño comentario y para invitarlos a ser un poquito críticos, les puse el cafecito, de hecho, porque, por ejemplo, en nuestro día a día, tanto puede haber sinergias, es decir, se potencializan las interacciones entre los diferentes nutrimentos de los alimentos, como puede haber antagonismos. Por ejemplo, la cafeína del café, presente en el café, cuando el café lo toman con leche, por el hecho de la matriz que contiene la leche, se absorbe menos. Entonces, ahí va el tip del día, ¿no? Si son de esas personas que son muy susceptibles a los efectos de la cafeína y les ofrecen un cafecito, pues sí, es válido echarle leche o algo para que no se absorba todo. Otro aspecto crítico y que de hecho es muy importante que empiecen a ser críticos, hablar de la biodisponibilidad, porque a veces entramos en tendencias, ¿no? Ay, es que las leches vegetales, y a veces de verdad, créanme, existen sesgos en la nutrición, o sea, a veces uno en el afán de que todo sea por parte de los alimentos y todo vegetal, etcétera, realmente algunas cosas no son tan biodisponibles, ¿no? Por ejemplo, sí hay calcio en otros alimentos que no sean lácteos, pero la pregunta del millón, ajá, ¿qué tan biodisponible es ese calcio, no? Porque muchas veces están acompañados de oxalatos. O por ejemplo, el hierro. No, pues vamos por el hierro vegetal. Ajá, pero ¿qué tan biodisponible está haciendo ese hierro vegetal? Y sobre todo, seamos críticos. ¿Cuándo? O sea, si yo tengo una mujer que está embarazada con datos de anemia y me fanatizo por decir, sí, hierro vegetal, la verdad es que es una muy mala prescripción. Entonces, es importante que seamos críticos en estos sentidos. ¿En qué momento lo vamos a prescribir? Grupos vulnerables, tipos de alimentos, conocer las interacciones. Calcio es antagonista de hierro. Entonces, irnos familiarizando con todos estos términos. Si hay una patología, si hay el uso de algún medicamento que impide la absorción de un nutrimento tal, entonces todo esto, ¿por qué? Porque si queremos hacer rentable nuestro servicio de alimentación y nutrición, debemos de identificar fácilmente a los individuos en riesgo. Entonces, eso lo hacemos gracias a una evaluación correcta, que más adelante en otra experiencia educativa lo van a llevar. Y pues bueno, al final de cuentas, en alimentos ustedes deben tener el sartén por el mango, ¿no? La batuta, y ese es su diferenciador profesional respecto a otros. Ahora, continuando con esta parte y después de este pequeño comercial, yo creo que hasta aquí nos vamos a quedar por tiempos principalmente. Los alimentos, la verdad, no se conflictúen, se pueden clasificar de muchísimas maneras. De hecho, por ejemplo, puede ser con base al origen, ¿no? De origen natural, de origen vegetal, de origen animal, con base al tratamiento, si es un alimento primario, es decir, que no ha tenido ningún tipo de transformación, alimentos transformados, ¿no? Ya sea porque hubo diferentes procesos tecnológicos, por ejemplo, los quesos, los pasteles, ¿no? Alimentos preparados que tuvieron alguna preparación, por ejemplo, ensaladas que llevan algunas combinaciones, los platos precocinados, o sea, todo puede caer en este tipo de clasificación. También con base a la riqueza en los principios inmediatos, por ejemplo, alimentos ricos en glúcidos, alimentos ricos en lípidos, alimentos ricos en proteínas, o bien glucídicos, lipídicos, proteicos. También con base al valor nutritivo. De hecho, aquí se clasifican de la primera a la séptima categoría. ¿Por qué? Por cómo van priorizando los nutrimentos. Por ejemplo, de primera categoría tenemos a la carne, el pescado, los huevos, porque tienen proteínas y lípidos estructurales, nutrientes para la estructura y plástica. Segunda categoría, los productos lácteos, que tanto aportan proteínas, lípidos e hidratos de carbono. Los de tercera categoría, aceites, grasas comestibles, que pues aportan lípidos, que son precursores para diferentes hormonas y vitaminas. Cuarta categoría, cereales y derivados que aportan de todo, ¿no? Quinta categoría, frutas y verduras que principalmente aportan hidratos de carbono. De sexta categoría, el azúcar y productos azucarados que principalmente son fuentes de hidratos de carbono.
y de séptima categoría que aportan principalmente agua, ¿no? También se pueden clasificar con base a la función en el organismo, los alimentos que son plásticos, ¿no? Que tienen una naturaleza proteica, los alimentos que son energéticos, que aportan glúcidos o hidratos de carbono y lípidos, reguladores que aportan sales, minerales, fibras, entre otros, los alimentos complementarios como dulce, la sal, la grasa, estimulantes, el alcohol, o también se pueden clasificar con base a la gama de los alimentos. De hecho, este término no es como muy utilizado, pero igual se clasifica de la primera a la quinta gama. En primera gama tenemos a todos los productos que son frescos. La segunda gama son las conservas alimenticias, por ejemplo, solo hizo un tratamiento térmico. La tercera gama son los alimentos congelados. La cuarta gama son alimentos crudos sin tratamientos envasados por debajo de 8 grados centígrados o bien se modificaron sus atmósferas y que requieren refrigeración. Y la quinta gama que se integra por dos grupos. El primero por aquellos alimentos que han sido sometidos a tratamiento térmico, envasado al vacío o atmósferas modificadas. Y el otro grupo es por aquellos alimentos preparados ya cocinados que han sido pasteurizados, es decir, un tratamiento térmico, ¿no? Y sabemos que un producto pasteurizado, ultra pasteurizado, pasteurizado, se puede conservar sin la necesidad del frío realmente. También tenemos pues los grupos de alimentos básicos, leche, queso, etcétera. Y en México, por ejemplo, tenemos la clasificación con base al plato del bien comer o bien con base al sistema mexicano de alimentos equivalentes. Entonces, chicos, para no retrasarlos en la siguiente clase, hasta aquí vamos a dejar la sesión el día de hoy, ya la terminaremos la siguiente. Recuerden que el siguiente fin de semana es 16, es inhábil, entonces nos estaríamos viendo de nueva cuenta para el 23. De tarea, chicos, les voy a mandar una pequeña lectura, no es muy larga, pero para que les ayude a reforzar el contenido y van a responder un cuestionario. Nada más les voy a pedir un favor muy grande, chicos. En lo que me resuelven a mí, si nos vamos a quedar con Google o esta situación, ahí tenemos un tema, denme oportunidad al martes a mandarles el material y la bibliografía que vamos a estar utilizando, porque si no, a veces es como hacer doble trabajo, ¿no? Se los puedo cargar en un sitio, pero ¿qué tal si lo movemos? Entonces, denme oportunidad para mandarles la tarea y la lectura. Antes de finalizar, no sé si tengan alguna duda, chicos. Yo no, gracias. Ok, chicos. Pues si no hay dudas, nos estaríamos viendo entonces la siguiente clase. Estamos en comunicación en vía WhatsApp y nos estaremos viendo al rato en evaluación del estado nutricional. ¿Sale? Nos vemos al ratito. Y maestra. Gracias. Gracias.